Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 vivirá en la tierra. Sí amigos, vamos a demostrar una vez más la verdad. Y así como lo hemos demostrado en todos mis videos, con pruebas categóricas e irrefutables. En muchas ocasiones he mencionado que para poder entender bien un texto hay que tener en cuenta el contexto. Y eso lo vamos a aplicar también en la explicación de hoy. Vamos a leer el texto en cuestión. Dice así, Apocalipsis 7:9. Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos. Bueno, vamos a ver tres informaciones que ha sacado el esclavo fiel y prudente para explicar la correcta comprensión de Apocalipsis 7:9. Veamos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la Atalaya del año 2019 de septiembre en la página 28, en el párrafo 9. Dice: en 1935, los testigos de Jehová entendieron con claridad quiénes forman parte de la gran muchedumbre de la visión de Juan. Se dieron cuenta de que no es necesario que este grupo esté en el cielo para poder estar delante del trono y delante del Cordero. Y de estas palabras tienen un sentido simbólico. Vamos a resaltar esta parte, amigo. De que estas palabras tienen un sentido simbólico. Y es lo que vamos a demostrar de qué palabras en griego están allí. Pero vamos a continuar con lo que dice el artículo. Dice: aunque los miembros de la gran muchedumbre vivan en la tierra, están delante del trono si reconocen la autoridad de Jehová como gobernante del universo y se someten a ella. Y están delante del Cordero si tienen fe en el sacrificio de Jesús. Encontramos un caso parecido en Mateo 25, 31, 32. Allí dice que todas las naciones, incluidos los malvados, serán reunidas delante de Jesús y de su trono glorioso. Es evidente que todas estas naciones están en la tierra, no en el cielo. La aclaración que se dio en 1935 tiene mucho sentido. Explica por qué la Biblia no dice que la gran muchedumbre asciende a los cielos. Bueno, esta parte es categórica también cuando dice al final, la Biblia no dice en ningún momento que la gran muchedumbre asciende a los cielos. Yo sé que alguien va a refutar o a objetar acerca de lo que dice Mateo 25:31, porque desde la perspectiva de ellos creen que Jesús va a venir en sentido físico. Y entonces, de esa manera es que según ellos se cumplen las palabras de Mateo 25:31, 32. Pero vamos a demostrar en el transcurso de este video otros versículos aparte de este que descarta cualquiera refutación. Por ahora lo que vamos a demostrar, amigos, es lo que está resaltado en morado, que dice que tiene un sentido simbólico. ¿Cómo así que tiene un sentido simbólico? Bueno, vamos a ver otro artículo que viene siendo Ayuda para entender la Biblia, página 662.
Esta información también está en el Perspicacia, pero aquí pude especificar la página para que se le haga más fácil a usted corroborar la información. Dice, esto plantea la pregunta: si la gran muchedumbre está compuesta de personas que consiguen la salvación y permanecen en la tierra, ¿cómo se puede decir que ellos están de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero? La posición de estar de pie se emplea a veces en la Biblia para indicar que se tiene una posición favorecida o aprobada a los ojos de aquel ante cuya presencia está de pie la persona o grupo en cuestión. De hecho, en el capítulo anterior del mismo libro de Revelación, se describe a los reyes de la tierra y los de primer rango y los comandantes militares y los ricos y los fuertes y todo esclavo y toda persona libre, intentando esconderse del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede estar de pie? De modo que la gran muchedumbre debe estar formada por aquellas personas que han sido conservadas vivas durante aquel tiempo de ira y que han podido estar de pie en una posición aprobada ante Dios y el Cordero. Entonces note, amigos, cómo este artículo complementa lo que ya vimos, ¿verdad? En esta revista del año 2019, en donde aquí dice que tiene un sentido simbólico y aquí ya te da una explicación más detallada en qué consiste ese sentido simbólico. Y note que aquí entonces nos demuestra el contexto, que vamos a ir ahorita directamente, o en el transcurso de este video, vamos a ir a leerlo directamente, que aquí se mencionó cuál es el contexto. Entonces vamos a analizar más detalladamente esta información, este artículo. En la pregunta cuando dice, ¿cómo se puede decir que ellos están de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero? La posición de estar de pie se emplea a veces en la Biblia para indicar que se tiene una posición favorecida o aprobada. Eso es lo que vamos a corroborar, amigos. Vamos a corroborar que lo que está diciendo aquí el esclavo fiel y prudente, en las palabras que están resaltadas en morado, cuando dice que esa expresión, estar de pie o están de pie, significa una posición favorecida o aprobada. Entonces, vamos a corroborarlo con las herramientas que nos ofrece ahora la Internet para saber la escritura, la palabra en griego y cómo esa misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 7:9 la podemos encontrar en otros textos y confirmar de que su significado es, como estuvimos viendo acá, lo que está resaltado en morado tiene un sentido simbólico o figurativo. Entonces, veamos las evidencias. Entonces usted, amigo, que sí es una persona de corazón sincero, que sí le gusta corroborar la verdad, que no es como la mayoría de los seguidores marionetas de los apóstatas que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube, entonces usted puede escribir en Google Apocalipsis 7:9 interlineal.
le da a buscar y le va a aparecer esto: Biblia Interlineal Español Griego RB60 de Tischendorf, Logos Kalogos. Entonces, aquí vamos a ver, amigos, palabra por palabra de Apocalipsis 7:9. Lo que nos interesa o lo que vamos a analizar es de cómo se escribe la palabra en pie. Están en pie. Vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí. Aquí, amigos, justo en la mitad voy a resaltar la palabra. Aquí está. Esto se pronuncia más o menos estotes. Y esa palabra estotes viene de la palabra istemi, que es lo que usted ve que está en rojo. La palabra es istemi, y en este contexto o en esta frase se escribe así como usted ve las palabras en verde, estotes. Tocamos nuevamente allí y bueno, y note que abajo la traducción en español dice: han puesto de pie. ¿Sí nota? Bueno, vamos a profundizar aún más y usted se da cuenta que aquí hay un número, el número 2476. Tocamos allí y aquí nos damos cuenta en el diccionario Strong griego que precisamente ahí está la palabra original, y note cómo se pronuncia. Lo estoy resaltando aquí en azul, istemi. Y fíjese lo que traduce, pero fíjese lo que dice aquí: literalmente o figurativamente. ¿Sí lo nota? Entonces, además de tener un significado literal, como dice literalmente, dice o figuradamente. ¿Sí lo nota? Figuradamente. Entonces, aquí estamos corroborando lo que dice el esclavo fiel y prudente. Ahora, vamos a buscar ahora otros textos de la Biblia en donde se utiliza la misma palabra y tiene un significado figurado. Veamos las evidencias. Entonces tenemos a Efesios capítulo 6, versículo 14, que en la Reina Valera del 60 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero, ¿qué palabra está en griego que la Reina Valera tradujo firmes? Entonces aquí lo vemos, amigos. Estote. ¿Sí lo nota? Estote. Ahí lo ve. Lo que está en rojo, ¿sí lo nota que es la misma raíz, istemi? ¿Sí lo nota, amigos? Entonces, estamos corroborando que aquí, estote, que es como se pronuncia istemi en este contexto, y note cómo en rojo, arriba es istemi, y abajo en la traducción en español, ¿sí lo nota? ¿Qué dice? Estén de pie. ¿Sí lo nota, amigos? Sí lo nota que ese estar firmes puede entenderse también estén en una condición aprobada. Entonces tiene ahí un significado
figurado o simbólico o espiritual. Vamos a seguir mostrando más evidencias. Notemos lo que dice Primera de Pedro 5:12. Dice: mediante Silvano, a quien considero un fiel hermano, les he escrito unas pocas palabras para animarlos y darles un testimonio sincero de que esta es la verdadera bondad inmerecida de Dios. Manténganse firmes en ella. Note que ahí está la palabra firme resaltado en azul. Ahora veamos cómo está escrito en griego la palabra firmes. Veamos. En la Reina Valera de 1960 mutilaron la palabra firmes. No sé por qué, pero aquí podemos notar su escritura en griego, que al final sí está la palabra estote. Nótelo aquí lo estoy resaltando. Y note que estote viene de istemi. ¿Sí lo nota? En rojo arriba. Y aquí abajo, note lo que dice. Ahí vemos, resaltado en azul, póngase en pie. ¿Sí lo nota? Póngase en pie o poner en pie. Ahí vemos el mismo número 2476. Veamos otra evidencia. Bueno, vamos a corroborar de que en otras traducciones también traduce la palabra firme, así como la traducción del Nuevo Mundo. Aquí lo ven. Mire cómo la Biblia de las Américas al final dice, está firmes. Ahí lo puede dar cuenta. Luego la Nueva Biblia latinoamericana también dice, estén firmes. Y esa idea que transmite este texto de estar firmes, pues transmite la idea de estar firmes en sentido espiritual o en una condición aprobada, ¿verdad?, delante de Dios. Vamos a ver otra evidencia. Judas 1:24 o Judas 24 dice así: ahora al que puede protegerlos de caer en el pecado y hacer que estén de pie sin defecto y con gran alegría delante de su gloria. Esta palabra, esta expresión que está en azul, estén de pie, ¿cómo está escrito en griego? Veamos. La Reina Valera de 1960 lo traduce así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces lo traduce como guardaros sin caída, que transmite la misma idea de estar de pie, ¿verdad?, de la traducción del Nuevo Mundo. ¿De dónde sale esa palabra o esa idea del griego? Aquí lo vemos, amigos, aquí lo estamos resaltando. Esto se pronuncia más o menos estesai. Y estesai, fíjese cuál es la raíz de la palabra, istemi. ¿Y cómo traduce? Hacer, poner de pie. ¿Sí lo nota? Entonces, vemos que no tiene en estos textos que hemos analizado, no tiene un significado literal, sino simbólico. Y es el mismo significado de la gran muchedumbre. Ahora, vamos a analizar otro punto antes de analizar el contexto. Veamos. Aquí en el capítulo 7-9, cuando se menciona la expresión que está resaltado en rojo, estaban de pie, se está respondiendo una pregunta
que se hizo aquí al final del capítulo 6, en el versículo 17. Repito, en el capítulo 7, 9, cuando se habla de la gran muchedumbre y se menciona la expresión están de pie, ahí se está respondiendo una pregunta que se establece en el capítulo 6, el versículo 17. Y entonces ahora sí vamos a entender el contexto, y esto es lo que yo siempre he resaltado, amigos. Para uno poder entender un texto, tiene que entender el contexto. Usted no puede darle una interpretación de acuerdo a ideas preconcebidas que usted tiene. Usted tiene que entender el texto de acuerdo al contexto. Entonces, vamos a entender qué es lo que está sucediendo al finalizar el capítulo 6 de Apocalipsis. Y va a darse cuenta usted de por qué en el capítulo 7, versículo 9, se está respondiendo una pregunta que queda pendiente al finalizar el capítulo 6. Veamos entonces, en el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. Preste atención, amigos, y usted se va a dar cuenta que he resaltado unas palabras en azul en todo este contexto para que usted note que todo esto está sucediendo en la tierra, en el globo terráqueo. Entonces, dice, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de saco hecha de pelo, la luna entera se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos verdes de una higuera cuando un viento fuerte la sacude. El cielo se retiró como un rollo que se va enrollando, y todas las montañas y todas las islas fueron arrancadas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los altos funcionarios, los comandantes militares, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y todas las personas libres se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y vez tras vez le dicen a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y presta atención a la pregunta: ¿quién puede mantenerse en pie? Entonces note ahí, amigos, en verde está la pregunta: ¿quién puede mantenerse en pie? Entonces, ahí mantenerse en pie, amigos, tiene un significado figurativo o simbólico. ¿Sí lo nota, amigos? O sea, ¿quién puede estar en una significa quién puede estar en una condición aprobada? ¿Por qué? Porque lo que está resaltado en amarillo, amigos, menciona lo siguiente: y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Sí nota usted, amigo, que Dios, Jehová, el que está sentado en el trono, y Jesús, que es el Cordero, ha llegado la ira de ellos? Y entonces ahora todas estas personas de las que se habló, que están resaltadas en azul, se esconden. Y por eso entonces al final la pregunta: ¿quién puede mantenerse en pie o quién puede estar en una condición aprobada?
¿Sí nota usted, amigo, lo que significa o cómo se corrobora aquí la expresión mantenerse en pie? No es literal, amigos. Y queda esa pregunta pendiente que es respondida luego en el capítulo 7. Y usted se puede dar cuenta, amigos, usted puede darse cuenta, vamos a seguir leyendo para que usted note que todo esto está sucediendo en la tierra, en el globo terráqueo. Capítulo 7, versículo 1, dice así: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Estaban sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol, llevando un sello del Dios vivo, y que les gritó con fuerza a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no les hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Entonces, aquí, a partir del 4 hasta el 8, se habla acerca de el número de sellados de los 144,000. Y entonces en el 9 empieza a hablar de la gran muchedumbre. Entonces, usted se puede dar cuenta, amigos, que en el contexto todo esto está sucediendo. ¿En dónde? Según lo que está resaltado en azul, ¿cierto que todo esto está sucediendo en la tierra? Entonces, lo que menciona el 9, cuando menciona la gran muchedumbre, ¿en dónde está la gran muchedumbre, amigos? ¿Cierto que está en la tierra? Si estuviera en el cielo, ¿en qué momento dice ahí que en la visión el apóstol Juan vio o subió al cielo, o vio una visión del cielo, o vio a la muchedumbre subir al cielo? ¿Sí lo nota, amigos? Que al contrario, entonces, ahora dice: después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y están de pie, o sea, en una condición aprobada. Recuerde que hemos analizado que ese estar de pie no es literal, sino que es figurativo. Ellos están en una condición aprobada, porque se está respondiendo la pregunta que quedó al final del capítulo 6, en el versículo 17. ¿Quién puede mantenerse en pie? Entonces, esto significa mantenerse en pie en este contexto, estar en una condición aprobada. Y lo hemos corroborado con los textos bíblicos que hemos analizado. Ahora, luego, aquí hay unas palabras en morado que dice delante del trono y delante del Cordero. ¿Qué significa esa palabra delante? ¿Será que significa literalmente delante también? ¿O qué significado tiene también? Veamos las evidencias. Bueno, pero antes de ver las evidencias, vamos a ver lo que nos dice el esclavo fiel y prudente en el libro Adoremos al único Dios verdadero, página 121, en el párrafo 3. Se hace primero la pregunta: ¿cómo sabemos que la expresión de pie delante del trono no significa que la gran muchedumbre sea una clase celestial? Entonces dice lo siguiente: en Revelación 7:9 no se presenta a la gran muchedumbre en el cielo. El que se le vea de pie delante del trono de Dios no exige que esté en el cielo. La expresión significa que se halla a la vista de Dios.
Y ahí nos muestra Salmos 11:4, que le animo a que usted lo analice en su hogar. Para corroborar que la gran muchedumbre no es una clase celestial, basta comparar el hecho de que ningún hombre podía contarla, es decir, que su número es indeterminado, con lo que indica Revelación 7:4 al 8 y Revelación 14:1 al 14, a saber que la cantidad de seres humanos que se lleva al cielo es de 144,000. Entonces, vamos a resaltar aquí la palabra que está, o vamos a explicar la palabra que está resaltada en morado, que dice a la vista, en donde dice que no exige que esté en el cielo. La expresión significa que se halla a la vista. Entonces vamos a corroborar en el griego que esa palabra tiene ese significado figurado que significa a la vista. Veamos las evidencias. Entonces vamos a ver cómo está escrito en griego, cuál es la palabra en griego que se traduce es esta, amigo, enopio, que se traduce delante, es enopion. Ahí ustedes se dan cuenta lo que está resaltado en azul y en rojo, enopion. ¿Y cómo se traduce? Fíjense la traducción en rojo que está debajo. Dice a vista de. ¿Sí lo nota? A vista de. Y si miramos también, si corroboramos aquí con el número 1799, aquí lo vemos en el diccionario Strong, y vemos su pronunciación en español, enopion, y vemos que en su definición está literalmente y figuradamente. Figuradamente, entonces, es que está a la vista, no que está delante literalmente. ¿Sí lo nota? Ahora, vamos a ver también varios textos que confirman que la expresión enopion no significa delante, literal, sino que significa a la vista. Veamos las evidencias. Gálatas 1:20 dice así en la Reina Valera: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. La pregunta es, amigos, ¿el apóstol Pablo estaba en el cielo cuando escribió esto? ¿Cierto que no? Cuando dice ahí delante, ¿a qué se refiere? O sea, que está escribiendo a la vista de Dios. De hecho, aquí en las palabras en griego que aquí vemos en Opion, note usted que abajo dice en rojo a vista de. ¿Sí lo nota? A vista de. Vamos a ver más evidencias. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. En la Reina Valera dice: te encarezco delante de Dios, ahí está la palabra, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La pregunta es, amigos, ¿el apóstol Pablo estaba ahí en el cielo? ¿Cierto que no? ¿Cuál es la palabra que es traducido delante? Aquí lo vemos, amigos, enopion. Y ahí lo vemos debajo. Está la traducción literal. ¿Cómo dice? A vista de.
Ahí lo ve, amigo. A vista de. Veamos más evidencias. Aquí en Hechos capítulo 10, versículo 33. Y este es Cornelio, un oficial del ejército romano que mandó a llamar a Pedro. Y entonces ahora Pedro llegó. Él quería escuchar las buenas noticias. Y entonces le dice así a Pedro: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, ¿de dónde sale la palabra presencia? Vamos a ver. Aquí está, amigos. De la palabra enopio. Ahí lo ven, resaltado en azul. Y abajo está la traducción en rojo, a vista de. La pregunta es, así como lo traduce la Reina Valera, ¿estaba Cornelio entonces en el cielo? Porque si le dan una interpretación o un entendimiento literal a la gran muchedumbre en Apocalipsis 7:9 de la palabra delante en opio, entonces aquí Cornelio entonces estaba en el cielo. ¿Cierto que no? Entonces, amigos, hemos demostrado la verdad de lo que enseña el esclavo fiel y prudente. Hemos corroborado lo que dice aquí cuando dice, esto plantea la pregunta: si la gran muchedumbre está compuesta de personas que consiguen la salvación y permanecen en la tierra, ¿cómo se puede decir que ellos están de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero? La posición de estar de pie se emplea a veces en la Biblia para indicar que se tiene una posición favorecida o aprobada. Y también lo que vimos aquí del libro Adoremos al único Dios verdadero, cuando hace la pregunta en el 3, ¿cómo sabemos que la expresión de pie delante del trono no significa que la gran muchedumbre sea una clase celestial? En Revelación 7:9 no se representa la gran muchedumbre en el cielo. El que se le vea de pie delante del trono de Dios no exige que esté en el cielo. La expresión significa que se halla a la vista de Dios. Y también hemos corroborado lo que dice aquí la atalaya del 2019 de septiembre de la página 28, el párrafo 9. En 1935 los testigos de Jehová entendieron con claridad quiénes forman parte de la gran muchedumbre de la visión de Juan. Se dieron cuenta de que no es necesario que este grupo esté en el cielo para poder estar delante del trono y delante del Cordero, y de que estas palabras tienen un sentido simbólico. Porque estuvimos viendo que la palabra istemi tiene un significado figurado y que significa estar en una condición aprobada. Y además, la palabra delante, que viene de la palabra griega enopio, significa a la vista, a la vista. A la vista. Entonces, hemos confirmado la verdad. Hemos demostrado que la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 vivirá en la tierra.